entender y manejar nuestras emociones y las demás. Amén. ¿Se entendió esa definición, hermanos? Amén. Conocer, entender y manejar nuestras emociones y también las demás, las emociones de los demás. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir conocer nuestras emociones? ¿Dónde están los técnicos? Hermano Felipe, por favor, ayúdame un poquito. Muchas gracias, ayúdame un poquito. Aumenta un poquito el volumen para yo hablar de una manera más natural. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Ajá, ahí sí. Amén. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir conocer nuestras emociones? Conocer nuestras emociones es saber qué es lo que me emociona. ¿Cuándo y en qué circunstancias yo me emociono? ¿Qué es lo que produce en mí emoción? ¿Y qué tipo de emoción se produce en mí? ¿Qué son las emociones? Las emociones son aquellos impulsos que nos inducen a tomar una acción. Esos impulsos son psicofísicos, porque se producen en nuestro pensamiento y luego se manifiestan en nuestra conducta. Esos impulsos que nos inducen a actuar. Entonces, yo debo conocer qué es lo que me induce a mí a actuar, qué es lo que me impulsa a tomar una acción, qué es lo que produce en mí esa energía interior que se llama emoción. Pero no solamente saber qué es lo que me produce emoción, también yo debo saber qué tipo de emoción se me produce. ¿Entienden, hermanos? Porque las emociones no todas son iguales. Hay emociones que inducen a hacer lo correcto y hay otras que no. Ahora, las emociones que inducen a hacer lo correcto son muy escasas, altamente escasas, tan escasas que cuando nosotros tomamos una acción sin examinar el tipo de emoción, siempre, casi siempre fallamos, porque erramos, no damos el blanco. Porque la generalidad de las emociones no piensan, no analizan, no clasifican, solamente sienten. Y ellas hay que clasificarlas. Por lo tanto, yo debo tomar la siguiente actitud frente a mis emociones. Número 1, tengo que saber qué tipo de emoción es la que yo siento. Número 2, clasificarla. Y número 3, elegirla. Cuando yo examino mis emociones, cuando yo las estudio, yo digo, un momentito, esta emoción que yo estoy sintiendo, ¿hacia dónde me va a llevar?
me va a producir reacciones absurdas, reacciones en contra, o ¿qué tipo es? Hermanos, para nosotros darnos cuenta qué tipo de emoción tenemos que detenernos antes de actuar y pensar hacia dónde esa emoción me quiere llevar. ¿Qué está produciendo dentro de mí? Ustedes saben, hermanos, que las emociones responden a algún tipo de pensamiento. Porque alguien dijo, siembra un pensamiento y cosechará una acción. Siembra una acción y cosechará una costumbre. Siembra una costumbre y cosechará un carácter. Siembra un carácter y tendrás un destino. Entonces es importante, hermanos, que nosotros nos detengamos antes de actuar y ver si hacia donde esa acción me está conduciendo es un momento. Para eso tomo 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 9 y 10, y ahí eso me da lugar a yo pensar si lo que voy a hacer es correcto. Claro, hay algunos que, como ustedes saben, ellos multiplican 3 por 3 y 1 a 10 y no fui. Ustedes saben que eso no es correcto. Miren, después que ya uno sabe qué tipo de emoción está sintiendo, ya la ha clasificado, entonces uno selecciona si la va a tomar o no, si va a actuar en base a ese impulso que en ese momento está teniendo. Pero repito, la inteligencia emocional nos induce a nosotros a examinar, a determinar qué tipo de conducta yo estoy, qué tipo de emoción yo estoy sintiendo en ese momento. Tengo que examinar. Porque el cerebro, esta partecita de aquí atrás, que le llaman amígdala, ahí es donde se archivan todos nuestros acontecimientos emocionales. Es ahí que está. Pero ella no razona. Las que razonan son las células que están aquí al frente. Que esas son las que tienen la capacidad de pensar, de determinar, de elegir, de definir. Pero si esta se adueña de aquí, se acabó el juego. Por eso nosotros conscientemente tenemos que saber que las emociones tienen que ser examinadas. El que tiene inteligencia emocional desarrollada tiende a ser una persona aceptada dentro de los demás. ¿Por qué? Porque toma en cuenta las emociones de los demás. Por ejemplo, yo he visto personas que cuando llegan a un lugar se adueñan de la atención de todos. Ay, llegó fulano de tal, hacía falta. ¿Pero por qué él hacía falta? Porque él está ejecutando en ese momento y tiene por costumbre manejar las emociones de los demás a través de la inteligencia emocional. Es una persona que no que vigila su conducta con la finalidad de no afectar a los otros, pero además se da cuenta cómo manejar situaciones emocionales. Goleman cuenta que en una ocasión iba un tren
cargado de pasajeros. Y ahí en Europa. Y en una de las paradas entró un señor, borracho, fuerte, pero borracho. Cuando entró, una señora se le paró al frente y la tiró. Le dio un empujón y la tiró por allá. Los demás que lo vieron se retiraron hacia el otro lado, porque el hombre venía de una manera agresiva, un hombre fuerte, más alto que todo el mundo. Los demás se retiraron para dar el campo abierto a él. Un señor que está cerca, él no se retiró, un señor mayor, sino que cuando lo vio a él, se paró. Y cuando se paró, él sabía el olor de qué bebida estaba tomando. Y le dijo, por ejemplo, si fuera Bermúdez, digamos, y lo mira a los ojos y le dice, Bermúdez, ¿de verdad? Entonces el tipo lo miró, ¿y a ti qué te importa? El hombre le contestó y le dijo, lo que pasa es que mi madre y yo nos acostumbrábamos a tomar esa bebida y nos sentábamos en el patio a hacer cuentos. Hace mucho que tú no lo haces. ¿O cuándo tú lo hiciste por última vez? Dice él, yo no lo hago porque mi madre hace 10 años murió. Y yo no lo hago con mi esposa porque hace 3 años murió. Le dice el hombre, pero ven acá, siéntate conmigo, ven, vamos a hablar un poco. Y el borracho se sentó al lado del viejito. Cuando ya iban a comenzar a hablar, llegaron al próximo tren, a la próxima parada del tren, y todos los pasajeros se apiaron, y él también se apió, y nada ocurrió a él. Pero él logró, aún agresivo, sentarse a su lado, a hablar con él. ¿Pero por qué lo logró? Porque él no fue agresivo con él, sino que fue y trató de ir al ambiente donde él estaba y le habló de lo que él estaba haciendo, pero no como algo malo, sino como algo normal. Pues ven, vamos a hablar de eso, y se sentó ahí. Eso quiere decir que él estaba entendiendo la emoción que estaba sintiendo esa persona en ese momento y se identificó con él. También dice él que en una ocasión un avión de pasajeros aterrizó en el aeropuerto, se detuvo 30 metros antes de la última detención. Es prohibido por ley que los pasajeros se paren hasta que llegue el avión. Ustedes lo saben que han viajado. Llegó el avión y ahí se puede todo el mundo parar. ¿Qué pasa? No todos los vagones se pararon antes de la última parada. La azafata se paró frente a ellos. Hay una ley que dice que es prohibido hacer eso. ¿Saben lo que